Estamos en la serie de los miércoles, Jeremías, el predicador de la senda antigua. Y este es el tema 6, hermanos, el tema 6, que es la primera deportación, y entre paréntesis, la señal de los higos buenos y malos, así dice su Biblia arriba, ¿verdad? Ahí nos quedamos nosotros el miércoles pasado. Entonces vamos a leer Jeremías 24, capítulo 24, versículo 1 en adelante. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escario y por mal a todos los reinos de la tierra, y por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di, y a ellos y a sus padres. Bueno, es el tema 6. Realmente el libro de Jeremías, hermano, es un libro muy largo. La serie se llama Jeremías, el predicador de la senda antigua. Y bueno, rápidamente quisiera recapitular los temas que hemos tratado. Y lo hago porque, hermano, es bueno recordar para ver por qué es cómo llegamos nosotros hasta el capítulo 24, ¿verdad? A veces es bueno volver a recordar algunas cositas porque regularmente se nos olvidan, ¿verdad? Más los mensajes. Amén, más los mensajes. A través de esta serie, hermano, estamos viendo que todo predicador, pastor que anhele en su corazón predicar, enseñar, instruir al pueblo, como un predicador de la senda antigua, encontrará infinidad de oposiciones, muchas oposiciones, porque vamos en contra de una corriente, aún de tantas doctrinas y prácticas que se han levantado en estos últimos tiempos. En el tema 1 hablamos del llamado a Jeremías, y en ese tema, hermano, vimos varias cosas. Vimos que Jeremías venía de una familia sacerdotal. Vimos que Jeremías fue llamado siendo joven. Cuando él dice soy un niño, esto quiere decir, o él se considera inmaduro, pero recordemos que Dios siempre capacita al que llama, ¿verdad? Vimos también que Jeremías en realidad quiso poner excusas, hermano, pero nunca tenemos que olvidar nosotros
que con Dios no hay excusas. Por más excusas que le queramos poner a Dios, con Dios no hay excusas. Cuando Dios quiere hacer algo en la vida de nosotros, hermano, y yo no quiero, y tú no quieres, Él nos pone a nosotros contra la pared, como decimos. Nos pone contra la pared y no nos queda más, hermano, que hacer su voluntad. Porque es lo que queremos hacer, su voluntad. Número 4, miramos que Jeremías fue un profeta llamado a profetizar a Judá y a las naciones vecinas. Número 5, vimos que el Señor le advierte a Jeremías que el ministerio que él iba a ejercer iba a haber mucho sufrimiento. Las marcas de Jeremías es el sufrimiento. Vimos también que el Señor le da promesa de que siempre va a estar con él. Y es una promesa que el Señor a nosotros, hermanos, nos ha dicho que Él siempre va a estar con nosotros. Siempre el Señor está con nosotros. Y número 7, lo más importante, hermano, para un pastor y para un ministerio, se lo dice en el capítulo 1, versículo 5, cuando le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Es decir, nosotros vemos aquí un orden. Dice: antes que naciese te conocí, y esto habla de que te escogí, te aparté. Y luego dice: luego te santifiqué, y habla de que Él habla sobre la consagración. Y por último dice: te di por profeta a las naciones, y esto quiere decir, yo te di un ministerio. Pero me llama la atención, hermano, el orden. Nos escoge para salvación el Señor. Entonces, amén. Y no solamente ahí nos vamos a quedar en la salvación, sino que ahora entramos en el proceso de la santificación, que ese dura toda la vida. El Señor nos salva y ahora tenemos que caminar en ese proceso de la santificación. Y en ese proceso el Señor, hermano, nos da un ministerio. Pero mire el orden. Nos escoge, nos santifica, y después de la santificación viene el ministerio. Quiere decir que si no hay santificación, no puede haber un ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Dijimos también que Jeremías significa, hermano, Jehová confirma. Y esto habla de que si el pueblo se examina ante el mensaje de Jeremías, Dios le iba a confirmar a este pueblo cómo estaba viviendo. Porque el propósito, hermano, del mensaje, predique, hermano, quien predique, el propósito es, hermano, de que Dios nos hable a nosotros. Yo quiero que el Señor me hable. Y al hablarme el Señor, tengo que examinarme para ver lo que el Señor me está hablando. Por eso dijimos que Jeremías significa confirma en sus traducciones. Y esto habla de que Jeremías iba a hablar un mensaje poco agradable a los oídos. Pero si el pueblo se examina ante el mensaje de Jeremías, iban a confirmar ellos cómo estaban viviendo. También entre sus definiciones, Jeremías significa Jehová lanza, en el sentido de que Jeremías no quería y Jehová lo lanza al ministerio. En el tema 2, ya Jeremías, sabiendo que el Señor lo llamó, Jeremías comienza su ministerio. Fue el tema 2, Jeremías comienza su ministerio. Es decir, una vez que Jeremías está convencido del llamado, comienza su ministerio. Y esto lo abordamos desde el capítulo 2, verso 11 hasta el capítulo 17. Jeremías comienza a predicar juicio. Jeremías comienza a predicar contra la apostasía, contra la idolatría. El pueblo, hermano, adoraba varias deidades. Por ejemplo, adoraba a la reina del cielo, a Moloc, a Astoret, Milcón, al sol, la luna y a los signos del zodiaco. Es decir, el pueblo, hermano, iba al templo, vamos a decirlo así, el pueblo iba a la iglesia, pero afuera eran bien tremendos. El pueblo iba al templo y aparentaba una santidad que no tenían, y afuera, hermano, adoraban a la reina del cielo, a Moloc, a Astoret, a Milcol, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco. Afuera eran bien tremendos.
Iban al templo y al salir del templo adoraban esos falsos dioses. También vimos en el tema 2 que el problema de este pueblo era el corazón, porque siempre Dios trata con nuestros corazones. Todo el capítulo 17 habla del problema de este pueblo es el corazón. Jeremías comienza a predicar y al cabo, hermano, de un tiempo Jeremías se desanima porque el pueblo, en vez de que examine, lo agarran contra la persona de Jeremías. Hacen un complot contra Jeremías, los de su familia se levantan contra él y Jeremías cae en un desánimo. Ya no quería seguir. En el tema 3 vimos el desánimo más bien de Jeremías y empieza a exponer Jeremías su desánimo. Y el tema 3 fue, ¿qué hacer cuando uno, hermano, se desanima? ¿Cómo canalizar el desánimo que viene a la vida de nosotros? Ese fue el tema 3. Jeremías se desanimó por varios motivos, como usted, hermano, se desanima. Usted también se desanima, así como yo. Pero qué bueno que ahorita viene animado. Jeremías se desanimó, número 1, por el rechazo al mensaje. Número 2, los de su ciudad, los que lo vieron crecer, hicieron complot contra él. Número 3, su familia se levanta contra él. Eso es duro, hermano. Que la propia familia se levante contra uno. Número 4, Dios le deja saber a Jeremías que él abandonó el templo. Y número 5, Dios le da la señal del cinto podrido en el capítulo 13. Y la palabra cinto en una de sus definiciones o tiene que ver con servicio. Es decir, el servicio que estaban dando en el templo estaba podrido. Jeremías, como todo cristiano, hermano, como usted y como yo, nos desanimamos en un cierto momento de nuestra vida. Y en el tema 4, Jehová reanima a Jeremías. Porque, hermano, el Señor terminará la obra en nosotros. Lo reanima con las mismas palabras que le dije cuando lo llamó: no temas, yo estoy contigo. Una vez que Jeremías se anima, una vez que Jeremías es fortalecido, enfrenta cosas personales como ministeriales. Se le ordena a no casarse. Eso lo explicamos el miércoles pasado. Se le ordena a no casarse. Y de una manera Jeremías se expone que la situación espiritual del pueblo es también por los falsos profetas. Y se fue el tema 5, Jeremías versus los falsos profetas. Y entre paréntesis, el estado de la iglesia, aunque podríamos ampliar mucho este tema. Y eso lo abarcamos desde el capítulo 16 hasta el capítulo 23, versículo 40, que es donde nos quedamos. Lo primero que se le dice a Jeremías una vez animado, hermano, es: no te cases, no te cases. Hermano, se tuvo que negar a Jeremías. Y esto nos enseña, hermano, que en ocasiones, mire, nos tenemos que negar a algo que Dios nos está pidiendo. No sé si a usted le ha pasado eso, hermano. Que Dios le está pidiendo algo a usted y se tiene que negar. Y usted como que no quiere, pero se tiene que negar. Entonces Jeremías se tuvo que negar a algo. Vimos también de una manera que Jeremías expresa que el problema del pecado del pueblo es porque fue influido por los falsos profetas. Los falsos profetas se ponían a profetizar lo que sentían, lo que soñaban y lo que imaginaban. Mire qué tremendo. Hermano, tuve un sueño, eso es. Y la palabra de Dios dice otra cosa. Estos falsos profetas se ponían a profetizar lo que les dictaba su corazón. Y Jeremías en el capítulo 28, verso 23 le dice: eso es paja, no trigo. No había palabra. No había palabra. Estos falsos profetas nada más estaban hablando lo que sentían, lo que soñaban y lo que imaginaban. Y el Señor otra vez de Jeremías dice: eso es paja. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Y el Señor dice en pregunta: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Y luego afirma: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo
que quebranta la piedra. Habían hecho a un lado la palabra, pero ellos preferían escuchar, hermano, imaginaciones y puros sueños de esos falsos profetas. Y el pueblo había hecho a un lado la palabra de Dios y se dejaron llevar por sus sueños, por sus imaginaciones, por falsos argumentos. Por lo tanto, le llegó el juicio. Este juicio, hermano, que tanto predicó Jeremías, se comienza a hacerse una realidad en el capítulo 24, donde comenzamos a leer en esta tarde, con la señal de los higos buenos y los higos malos, que es el tema de hoy, el tema 6, la primera deportación con la señal de los higos buenos y los higos malos. Ahora, Jeremías, hermano, en el capítulo 24, ya lleva casi 23 años predicando. Imagínense, 23, por eso lo dice el capítulo 25, versículo 3, mírenlo, capítulo 25, versículo 3. ¿Lo tiene? Dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amós, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años. He hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. 23 años, imagínese, hermano. 23 años con el mismo mensaje. Es decir, en el capítulo 24, amados hermanos, Jeremías casi lleva 23 años predicando a voz de cuello, predicando y el pueblo no escucha, predicando y el pueblo sigue en la misma condición. Y qué tremendo es, hermano, que prédica tras prédica, sermón tras sermón, y el pueblo en la misma condición. Eso es ser terrible, ¿verdad? Es decir, Jeremías lleva casi 23 años predicando y el pueblo no escucha, el pueblo sigue en la misma condición, el pueblo sigue escuchando a aquellos profetas que profetizan lo que sueñan, lo que sienten, lo que tienen imaginaciones en su corazón. El pueblo sigue yendo al templo, pero afuera siguen siendo tremendos. Y Jeremías ya iba predicando algunos años que del norte vendrá el mal, hablando de los babilónicos. Nosotros a veces le hablamos a una persona, no, es que no quiere, y ahí lo dejamos, ¿verdad? Ya le hablé, Señor. Pero imagínense, Jeremías 23 años predicándoles, y el pueblo en la misma condición. En el capítulo 24, hermano, que es la primera deportación, Jeremías comienza, mira, hermano, a ver el cumplimiento de sus profecías. Ya llevo 23 años predicando y no había pasado nada todavía, nada más estaba predicando y profetizando. Bueno, en el capítulo 24 él ya empieza a mirar con sus ojos el cumplimiento de sus profecías en esta primera deportación. Es decir, parte de lo que profetizó Jeremías aquí en el capítulo 24, hermanos, se está haciendo realidad delante de los ojos de todos. Es como en el tiempo ahora de la iglesia. Estamos predicando que el Señor viene, y supongamos que viene, hermano, porque va a venir, ¿verdad? Y supongamos que ya vino y algunos se queden. Los que se queden van a mirar con sus ojos una realidad, lo que por muchos años se predicó. Y comenzarán a sufrir, hermano, la persecución del anticristo. Eso es lo que estaba pasando. Este capítulo 24, Jeremías ya lleva un tiempo predicando y no le creen. Mas, sin embargo, se comienza a cumplir parte de sus profecías que iba a venir del norte. En este caso, Nabucodonosor a oprimir al pueblo de Dios por su desobediencia. Ellos ya empezaron a mirar. De verdad que Jeremías era un profeta de Dios después de 23 años. Y mire cómo comienza. Jeremías capítulo 24, versículo 1. Dice,
Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y de haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Ahora, toda esta gente que nombra, hermano, este texto, porque aquí el Señor nos da mucha enseñanza en este texto. Toda esta gente que nombra en este texto, por ejemplo, al rey Jeconías, que es el mismo que Joaquín, es el mismo. Este rey, hermano, era un rey malo, era un rey perverso, tremendo. Este rey, según Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 8, tenía 18 años cuando comenzó a reinar y solo reinó 3 meses. Era muy malo. Rápidamente el Señor lo quitó. Lo quitó. Era muy malo este rey. A pesar de que era muy joven. A este rey, hermano, se le dio una profecía en Jeremías 22, 24, cuando dice: vivo yo, dice Jehová, que Siconías, que es el mismo, hijo de Joacín, rey de Judá, fuere anillo en mi mano derecha, aún de ahí lo arrancaré. Es como si tú, hermano, tienes un anillo de oro, un anillo de diamantes, y no lo aguantas y lo estás sacando y lo avientas. Bueno, yo no sé cuántos harían eso, No sé si al rato que lo avientas lo vuelves a buscar, ¿eh? Pero eso es lo que está diciendo el Señor, es lo que está diciendo el Señor. Dice: vivo yo, dice Jehová, que Siconías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuere anillo en mi mano, de ahí lo sacaré y lo arrancaré. Porque era un rey muy malo. Y duró, según Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 8, 3 meses. Se llevaron los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa real, y se llevaron en esta primera deportación 10,000 personas. Entonces toda esta gente, hermano, Jeconías, hijo de Joacín, los príncipes de Judá, dice artesanos, herreros, escuche bien, hermano, sabían el mensaje de Jeremías, habían escuchado el mensaje de Jeremías. Pues, sin embargo, en este texto, hermano, podemos ver nosotros 4 cosas muy importantes para nuestra vida. Número 1, que delante de sus ojos esta gente que es transportada se estaban cumpliendo aquellos mensajes que escuchaban fuera del templo, aquellos mensajes que escuchaban en las plazas, aquellos mensajes que escuchaban fuera de la ciudad, se estaban cumpliendo delante de sus ojos. Yo no sé, hermano, si estas personas en un momento, cuando estaban siendo transportados, ellos dijeron: esto que está pasando ahorita, yo lo escuché hace 20 años por Jeremías. Yo no sé si ellos dijeron eso, pero seguramente se acordaron. Yo no sé si en un momento, de una manera, cuando ellos estaban siendo transportados, hermano, ellos dijeron: yo esto lo escuché, esto lo predicó Jeremías. De la misma manera, hermano, que ahora se predica. Hermano, prepárate, santifícate, pongámonos a cuenta, desecha el viejo hombre, seamos fervientes. De la misma manera que ahora se predica, Cristo viene, porque las cosas se van a poner muy mal. De la misma manera, hermano, que ahora nosotros vemos señales, terremotos, pestes. Pero si esto lo predicaron hace 2000 años, si esto lo enseñaron hace 2000 años, de la misma manera, nosotros podemos ver algunas cosas que se están cumpliendo delante de nuestros ojos, para que nos preparemos. Este texto nos enseña, número 2,
que Dios, hermano, los saca de ahí por un propósito. Mire bien, Dios los saca de ahí por un propósito, porque Dios siempre tiene un propósito. El texto nombra que fueron llevados el rey Jeconías, los príncipes de Judá, y entre algunos príncipes, hermanos, escuche bien, ahí va Daniel y los amigos de Daniel, y ahí va Ezequiel también, siendo deportado. Es decir, de una manera se nombra personas que tienen la capacidad de formar una comunidad, personas con oficios, personas con ciertos talentos y dones, príncipes de Judá, gente que podía ejercer cargos en un reino, artesanos, herreros, y el Señor de una manera permite que se los lleve cautivos. Es como si aquí en la ciudad de Ogle, hermano, se acabara el trabajo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Se acabara la gasolina, se acabara la comida. ¿Qué va a decir uno, hermano? Vámonos de aquí. No hay nada aquí para que podamos crecer como familia. No hay alimento, no hay pan. Vámonos. Es decir, ellos ya no iban a crecer como ciudadanos, no iban a crecer como gente de Dios, no iban a crecer espiritualmente, y Dios de una manera los saca, pero los saca por un tiempo, mire bien, para después regresarlos al mismo lugar. Y esto nos enseña que Dios en todo, hermano, tiene un propósito. Dios los saca y después los vuelve a regresar. Hay cosas que pasan en nuestra vida, hermano, que no entendemos, pero Dios tiene un propósito. Número 3, este texto nos enseña, fíjese bien, hermano, que al entregarse Jeconías en manos de otro rey, eso no era cosa fácil. Que un rey se entregue a otro rey no es fácil. Eso no era cosa fácil. Y esto nos habla de que Jeconías, rey de Judá, a pesar de que era un rey malo, se tuvo que doblegar. Tuvo que aprender a menguar, hermano. Y aprender a menguar no es cosa fácil. No es cosa fácil, hermano, que nosotros aprendamos a menguar. Y a veces Dios nos pide, hermano, que tenemos que menguar. Señor, pero es que, no, tienes que menguar. Señor, pero no, tienes que menguar. Señor, no, tienes que menguar. Yo tengo que menguar, usted tiene que menguar. Y eso no es fácil. Aprender a menguar. Porque duele Don Ego. Duele Mr. Ego. ¿Cierto o no? Y no es fácil aprender a menguar. Entonces, esta narración, este texto nos enseña también que para un rey someterse a otro rey no era algo fácil. Y nos enseña que a veces tenemos, hermanos, que aprender a menguar. Y Dios nos va a pedir cosas. Dios nos va a poner en situaciones, hermano, a veces donde mirará si pasamos nosotros la prueba. Dios nos pondrá en situaciones para que como sus hijos nosotros aprendamos a menguar. Y eso no es fácil. No es fácil. Si no andamos orados, si no andamos ayunados, si no andamos en comunión con el Señor, no es fácil, porque la carne se levanta. Número 4, este texto nos enseña, hermano, que cuando uno no sabe qué hacer, porque ¿a cuánto les ha pasado eso? Uno no sabe qué hacer. Dios en su momento nos ha de decir de una u otra forma qué hacer. Siempre, hermano, cuando tú no sepas qué hacer, escucha bien, espera en el Señor, que Él te va a decir lo que tienes que hacer. Dios no nos va a dejar así. Nada más no tenemos decisiones por tomar. Tenemos que esperar que el Señor nos hable para decir lo que tenemos que hacer. Es decir, si usted nota el texto, dice, capítulo 24, versículo 1, dice, después
esa palabra después es bien importante. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Es decir, después habla que después de que pasó todo esto, habla de un lapso de tiempo. Habla de un lapso de tiempo en que la gente cautiva que quedó y los que fueron a Babilonia se quedaron pensando, como decir, ¿y ahora qué? Me están llevando a Babilonia y otros se están quedando y como decir, ¿y ahora qué hago? Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, que usted dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué decisión yo tengo que tomar? Bueno, a través de la señal de los higos buenos y malos, el Señor le da la respuesta, qué hacer, porque el Señor siempre nos dice qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Entendemos que los higos buenos, hermano, son aquellos que están siendo transportados y los higos malos son los que se quedan, en este caso Sedequías y sus príncipes. La palabra del Señor lo dice. Sin embargo, podemos encontrar más cosas para aplicar algunas a nuestra vida. Amén. Entonces dice, versículo 1, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los príncipes de Judá, y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, mire lo que dice, me mostró Jehová 2 cestas de higos, puestas ¿dónde? Delante del templo de Jehová. Lo interesante, hermano, es que dice delante del templo de Jehová. Es interesante, hermano, que estas 2 cestas de higos o 2 canastas de higos estaban delante del templo de Jehová. Y si están delante del templo de Jehová, esto habla de que todos los higos recibieron la palabra. Entiéndase que los higos son las personas. Esto habla de que todos los higos fueron ministrados. Esto habla de que todos los higos escucharon cuál era la voluntad de Dios. Esto habla de que todos los higos escucharon el mensaje de Jeremías. Esto habla de que todos los higos iban al templo. Aunque esto es una ofrenda simbolizada en las personas que se van y que se quedan. Entendamos que de una forma figurada las 2 cestas de higos es el pueblo de Dios. Estas 2 cestas de higos, hermanos, de higos buenos, higos malos, en realidad están representadas como ofrendas que llevaban al templo. Y aquí el higo representa un fruto. En el verso 2 el Señor va mostrando un poquito más clara la condición del pueblo a través de esta figura de las 2 cestas de higo. Mire lo que dice el verso 2. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos, dice, no se podían comer. Es decir, los higos buenos, hermano, eran ¿qué? ¿Cómo? Brevas. Y eso significa maduro. Maduro. El corte de la primer cosecha. Es decir, estos higos buenos representan gente madura o gente que iba a ser madura. Gente que iba a crecer. Estos higos representan gente, hermano, que está aceptando la voluntad de Dios. Estos higos representan gente que vive en este mundo como Daniel, pero propone en su corazón, a pesar de las pruebas y tentaciones, no contaminarse, porque entre ellos iba Daniel. Estos higos buenos representan gente que ama a Dios
y se niega a sus propios deseos. Como decir, Señor, yo no quiero ir. Yo no quiero ir, Señor. ¿Cuántos han dicho eso? Pero si es tu voluntad, Señor, iré. Señor, yo no quiero ir, pero el Señor le dice, sí, pero tienes que ir. Señor, pero no, tienes que ir. Porque me dijiste, Daniel no quería ir, pero aceptó la voluntad de Dios. Hermano, estos higos, o entre estos higos iba Daniel, iba Sadrach, Mesach, Abednego, que cuando levantaron, hermano, se me olvidó la palabra, ese mono, o la estatua, no se arrodillaron. Como quien dice, Sadrach, Mesach y Abednego, nosotros tenemos fundamentos en la palabra. Nosotros no nos vamos a arrodillar ante esas cosas. Esos son los hijos buenos. Sin embargo, también los hijos buenos, hermanos, representan los que se van con el Señor, y los malos representan los que se quedan. Los hijos buenos representan los maduros, los que están listos. ¿Cuántos están listos? Los hijos malos representan los que no están listos, los que no quisieron madurar. Mire bien, aunque estuvieron en el templo, porque estaban en el templo y no quisieron madurar. Sermón tras sermón, tras sermón, tras sermón, prédica de Jeremías tras prédica de Jeremías, 23 años, y sigue la misma condición el hermano. Hablando en tercera persona, Los hijos malos representan los que no están, los hijos malos representan los que no están listos, los que no quisieron madurar, aunque estaban en el templo. Los hijos buenos representan los que se santificaron. Los hijos malos representan los que no se santificaron. Los hijos buenos representan, hermanos, los que se rinden ante la voluntad de Dios. Los hijos malos representan los que dicen, yo no quiero rendirme. ¿Por qué me voy a rendir? Los hijos buenos y los hijos malos representan la lucha, hermano, entre el bien y el mal. La lucha, hermano, que usted tiene todos los días. Usted lucha todos los días con su carne. Usted lucha todos los días con hacer el bien. Pero el mal, hermano, le está atacando. Los hijos buenos representan a aquellos que no se apartan del Señor y hacen su voluntad. Los hijos malos representan a aquellos que se separan de Dios haciendo su propia voluntad. Porque en realidad, hermano, estos higos buenos, que son personas que le iban a ser transformadas en su corazón, y entre ellos iban algunos ya maduros como Daniel, como Ezequiel, estaban aceptando la voluntad de Dios. Estaban aceptando quizá algo, hermano, que les dolía, pero tenían que aceptar la voluntad de Dios. Y los hijos malos no quisieron aceptar la voluntad de Dios. Algunos eruditos, hermano, interpretan que los que se van a ir con el Señor, porque también esto representa a los que se van con el Señor y los que se quedan. Algunos eruditos interpretan que los que se van con el Señor, según la señal de los hijos buenos y malos, son como un tipo Daniel, hijo bueno. Es decir, estos eruditos de alguna manera interpretan que aquellos que se van a ir con el Señor en el arrebatamiento, son como un tipo Daniel, que oraba 3 veces al día, ayunaba, ni un amén, oraba 3 veces al día, ayunaba, no se doblegaba ante las costumbres paganas. Usted sabe que él propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón no contaminarse ante los manjares de ese rey, de Nabucodonosor.
decir, Daniel, este higo bueno, lo llevaron a Babilonia, y Babilonia significa, hermano, confusión. Y hermano, él no se dejó confundir. Él no se dejó confundir porque tenía fundamentos bien establecidos en su vida. Esos son los higos buenos. Verso 2, una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Verso 3, y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Es decir, y algunos del pueblo fueron deportados, y algunos fueron llevados. Y si alguien preguntaba, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hacer? El Señor le da la respuesta. Porque el Señor, hermano, tiene respuestas. Y el Señor en todo tiene un propósito. Versículo 4. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Y mira lo que dice, para bien. Para bien, es decir, hermano, en ocasiones no entendemos el por qué Dios hace ciertas cosas, pero es para bien. Y eso nos tiene que dar paz. Es para bien y eso nos tiene que dar paz. Porque mira lo que va a hacer con ellos, versículo 6. Lo tiene. Dice, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. 3 cosas el Señor iba a hacer con ellos. A veces, hermanos, no entendemos por qué pasan cosas en nuestras vidas, pero son para bien. 3 cosas el Señor iba a hacer. Número 1, los volveré, habla de restaurar. Número 2, los edificaré. Y número 3, los plantaré. Y eso es algo que necesita un cristiano. Un cristiano. Es decir, en ese lugar de aflicción, en ese lugar de prueba, hermano, en ese lugar donde tiene que ir en contra de la corriente, Dios trabajará en sus corazones. Y le dice que después de un tiempo los volveré, los edificaré y los plantaré. ¿Qué tiene que ver, hermano, con los volveré? Tiene que ver con restauración. Tiene que ver con volverlos como al principio, hermano, como cuando tú te gozabas en tu primer amor. Tiene que ver con algo que se predicó el domingo pasado, con restaurar algo que en un momento no estaba dañado, pero se dañó por alguna razón y ahora se tiene que volver a restaurar. Eso es lo que significa. Decir, algo sano se dañó y de alguna manera ahora necesita volver a ser restaurado. Y para que algo sea restaurado, lo primero que se necesita es rendirse a la voluntad de Dios. Para que yo sea restaurado, hermano, en mi vida, lo primero que yo necesito es rendirme a la voluntad de Dios. Que si el Señor me está pidiendo algo, ok, Señor, me rindo, no puedo más. Me niego, menguo. Y una vez que nos rendimos a la voluntad del Señor, de ahí comienza nuestra restauración y el Señor empieza a edificarme. Por eso dice ahí, Jeremías 24:6, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra. ¿Y qué sigue? Los edificaré. Es decir, los devolverá, los restaurará. Y lo que sigue es, los edificaré. ¿Y qué tiene que ver con edificar? Tiene que ver con levantar, trabajar, poner manos a la obra. Saber, hermano, que lo que yo estoy recibiendo me está edificando. Porque eso viene a la casa del Señor, hermano. Eso viene. A edificarse, a recibir palabra.
No viene a entretenerse. Viene a recibir palabra, viene a ser edificado. ¿Qué tiene que ver con edificar? Con volver a los fundamentos de la palabra. Cuando Jeremías les dice en Jeremías 6:16, paraos en los caminos. O sea, haz un stop, mira cómo estás viviendo. Mira cómo te estás edificando, párate ya. Observa cómo te estás edificando. Dice, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no. Entonces, edificar tiene que ver con levantar, con poner fundamentos de la palabra en nuestra vida. Con volver, hermano, a las sendas antiguas. Y una vez que te restaura, una vez que edifica, lo que sigue, hermano, es plantar. Dice Jeremías 24:6, y no los destruiré, los plantaré, dice, y no los arrancaré. ¿Y qué tiene que ver con los plantaré? Tiene que ver, hermano, escucha bien, con que Dios te coloca en un lugar. Y de ahí, hermano, no te tienes que mover. Tiene que ver con una doctrina fundamentada, con plantado. Cuando dice ahí, los plantaré, habla, hermano, de un lugar donde serás edificado, donde te pondrán fundamentos y donde vendrán vientos, lo que sea, y hermano, y te vas a mover para los lados, pero vas a estar plantado. Vendrán doctrinas extrañas, costumbres raras que han entrado a la iglesia, hermano. Costumbres raras que han entrado a la iglesia, pero tú estás plantado, tú tienes un fundamento. Porque si algo es importante en la vida de nosotros, hermanos, son los fundamentos de la palabra del Señor. Entonces dice, los plantaré. Todo esto, hermano, que va a ser el Señor en medio de tanta calamidad, viene una palabra de esperanza. Hay mucha calamidad, mucho juicio, pero dentro de todo ese juicio, el Señor está dando esperanza también. Dice, los devolveré, los restauraré, los edificaré y los plantaré. Usted puede ver, hermano, que en todo el libro de Jeremías usted está viendo juicio, calamidad, desobediencia, tanta cosa que hacía el pueblo. Sin embargo, en medio de todo eso, hay un mensaje de esperanza en medio ahí. Porque el Señor siempre tiene también mensaje de esperanza para nosotros. Porque ¿quién no quiere ser edificado, hermano? ¿Quién no quiere ser restaurado? ¿Quién no quiere estar bien plantado, hermano? Con esos fundamentos bíblicos. Y que vengan cosas extrañas, doctrinas extrañas, costumbres extrañas que se han penetrado a la iglesia, hermano, y tú estés plantado y de ahí nadie te mueve. Porque tienes fundamento bíblico. Bueno, eso es lo que está diciéndoles el Señor a ellos. Tenemos que recordar en los temas pasados que al templo ellos habían permitido entrar en el templo costumbres de otras naciones, costumbres mundanas. Algo muy parecido en el tiempo de hoy, hermano. Por eso nos dicen los de la senda antigua. Ustedes son de la senda antigua. Los de la vieja guardia. Y el Señor quiere gente plantada. Y eso es lo que va a hacer el Señor. Y como resultado, viene un corazón nuevo. Mire lo que dice el verso 7. Y le daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Mire que el Señor empieza a trabajar en este pueblo desde su corazón.
decir todo lo que ha pasado en la vida de este pueblo. En realidad, hermano, escuche bien, es un trato especial en sus corazones. Y muchas de las cosas que pasan en nuestras vidas, hermano, es un trato del Señor. Aquí, mire, en nuestro corazón. Las pruebas, por ejemplo, tienen un propósito. Las enfermedades que atravesamos, o bueno, lo que hemos pasado, ¿verdad? Mira, a mí cuando me dio aquella cosa, hermano, no me podía ni mover. Ya sabe de qué le estoy hablando. Pero esas cosas que pasan en nuestra vida, hermano, son para que no seamos iguales. Esas cosas que pasan, hermanos, son para que nos examinemos. Es un trato de Dios en nuestros corazones. Nos hacen más sensibles al Señor. Y nos damos cuenta, hermano, que la vida se va en un momento. En un momento se va la vida. Lo que realmente el Señor estaba haciendo aquí es que los iba a sacar por un tiempo y luego los iba a devolver, porque iba a tratar con ellos en sus corazones. Y eso es lo que el Señor siempre hace con nosotros, a través de las pruebas. Trata con nosotros, trata con nuestros corazones. Porque a veces en los corazones hay cosas que a Dios no le agradan. Y Dios, hermano, como buen alfarero, está tratando ahí en lo que hay. En nuestros corazones nos está preparando. Y eso es todo lo que va a hacer el Señor con los hijos buenos, que quizás no querían ir, pero tenían que ir, que quizás no se querían doblegar, pero se tuvieron que doblegar, tuvieron que menguar. Y aprender a menguar, hermano, no es algo sencillo, no es algo fácil. Esta es una palabra, hermano, que le da a ellos en medio de tanta tragedia y de tanta calamidad. Porque en medio de tantas difíciles circunstancias, hermano, que tú puedas vivir, escucha bien, hermano, tú siendo la obra del Señor, tú siendo la viña del Señor, Dios te dará una palabra que hacer. Dios no te va a dejar así, hermano. Sin embargo, desde el texto 8 hasta el texto 10, el Señor le deja saber lo que le va a ocurrir, aparte del pueblo, que no quisieron rendirse a la voluntad de Dios. Hermano, rendirse a la voluntad de Dios, no rendirse, escucha bien, no rendirse a la voluntad de Dios no es algo inteligente. No es algo inteligente. Cuando yo no me quiero rendir a la voluntad de Dios, me estoy oponiendo contra Él. Cuando yo no me quiero rendir a la voluntad de Dios, me estoy metiendo con Dios. Y eso no es algo inteligente. Y eso es lo que va a pasar con los hijos malos, que no quisieron rendirse, no quisieron menguar a la voluntad de Dios. Versículo 8, como los hijos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondrá a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en la tierra de Egipto, y los daré por escario y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, por maldición, a todos los lugares a donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra, que les dé a ellos y a sus padres. Los hijos malos, hermanos, representan a aquellos que creen que se pueden valerse por sí mismos. Aquellos que no se doblegan y aquellos que no quieren hacer la voluntad del Señor. No rendirse a la voluntad de Dios, hermano, no es algo inteligente. Si el Señor nos está pidiendo algo, si el Señor te está pidiendo algo, o si me está pidiendo algo y yo no quiero, eso no es algo inteligente de mi parte. Tarde que temprano, el Señor, como decimos nosotros, nos va a arrimar en contra de la pared,
hasta que le diga, sí Señor, acepto tu voluntad y me rindo. El capítulo 25, de una manera precisa, Jeremías cuánto va a durar la cautividad, que son 70 años. Y del capítulo 25 hasta el capítulo 31, Jeremías sigue amonestando al pueblo que quedó y da palabras de esperanza al pueblo que fue llevado cautivo. Y ese es el próximo tema. Palabras de esperanza a un pueblo en medio de un mundo de confusión.